Existe un tipo de evidencia que no gritan, susurran, y precisamente por eso atraviesa los siglos intacta, esperando a alguien con el coraje suficiente para escuchar. Lo que vas a oír ahora no es especulación, ni leyenda reciclada, ni teoría conveniente. Son fenómenos reales, documentados, analizados, probados y aún así, negados en silencio, porque aceptarlos exige algo que la ciencia moderna rara vez admite, que quizá no seamos los primeros en comprender el mundo, y si sales de este video antes del final, perderás conexiones que casi nadie jamás ha hecho. En archivos académicos olvidados, informes técnicos ignorados y sitios arqueológicos discretamente cerrados, existe un patrón recurrente. No es un objeto aislado, ni una ruina espectacular para fotos. Es un comportamiento de la historia, un conjunto de fenómenos que surgen en culturas sin contacto, separadas por océanos y milenios, pero que apuntan al mismo malestar en conocimiento que no debería estar allí. La pregunta no es si esto existe. La pregunta es, ¿por qué casi nadie habla de ello? Imagina estructuras que no sirven para vivienda. No son templos, no son tumbas, pero tampoco encajan en ninguna función conocida. Estructuras hechas con precisión matemática, en lugares donde la supervivencia ya sería improbable, cuanto más la ejecución de algo tan exacto. Cuando ingenieros modernos analizaron estos lugares, la conclusión fue unánime: no hay error. Pero tampoco hay una explicación aceptable dentro de la cronología oficial. Hay un sitio poco citado, enterrado bajo capas de sedimento, que indican un evento abrupto y violento. No una invasión, no una guerra, no un colapso ambiental súbito. Dentro de él, herramientas alineadas como si hubieran sido dejadas ayer. Marcas de calor extremo, en rocas que, teóricamente, jamás podrían alcanzar esa temperatura. Y el detalle más inquietante, ningún intento de huida, como si todos supieran que no había dónde correr. Textos antiguos hablan de días en que el cielo cambió, y momentos en que la tierra dejó de obedecer. Durante décadas, esto fue tratado como metáfora, hasta que mediciones geológicas comenzaron a confirmar anomalías magnéticas exactamente en los lugares mencionados, en esos registros simbólicos. La ciencia confirmó el efecto, pero se negó a discutir la causa, porque la causa apunta a algo que escapa al control humano. En cuevas profundas, lejos de cualquier ruta comercial antigua, se encontraron registros visuales que no representan caza ni rituales comunes. Representan eventos en secuencias, algo que sucede por etapas: cielos oscuros, formas descendentes, olas golpeando la tierra. Cuando físicos analizaron estas imágenes a la luz de fenómenos naturales conocidos, el resultado fue perturbador. No son fantasías, son descripciones visuales de procesos reales, pero en una escala que no debería ser conocida por pueblos considerados primitivos. También está el problema del tiempo. Ciertos artefactos llevan señales de desgaste incompatibles con la edad que se les atribuyó. Otros parecen haber sido sellados deliberadamente, como si alguien supiera que no podrían ser comprendidos. En ese momento, cuando se volvieron a fechar con métodos más recientes, los resultados crearon un impasse tan grande que la solución fue simple: archivar, renombrar, silenciar. Gelatus biblicus, cuando se leen fuera del lente moral y se observan como registros históricos simbólicos, describen eventos que hoy reconocemos como alteraciones climáticas súbitas, inversiones geofísicas y colapsos regionales. Pero hay detalles técnicos en esos textos que no deberían existir. Secuencias precisas, reacciones en cadena, consecuencias previstas. No suena a fe, suena a alguien intentando advertir al futuro. Lo que une todos estos fenómenos no es una teoría conspirativa, es la reacción institucional. Siempre la misma: minimizar, aislar, evitar conexiones. Porque cuando conectas estos puntos, surge una narrativa peligrosa de que civilizaciones anteriores enfrentaron fuerzas que la ciencia moderna solo ahora comienza a medir. Y quizá
no hayamos aprendido nada de ello. Este video no trata de desacreditar la ciencia. Trata de exponer aquello que la propia ciencia confirmó, pero prefirió no enfrentar hasta el final. Fenómenos que no pueden borrarse, solo ignorarse. Y lo que viene a continuación es aún más incómodo, porque implica decisiones conscientes de ocultar, no por ignorancia, sino por miedo al impacto. Hay un momento en que la negación deja de ser escepticismo y pasa a ser estrategia. Ese momento ocurre cuando los datos no solo desafían teorías, sino que amenazan la propia estructura de lo que llamamos progreso humano. Porque aceptar ciertos fenómenos exige admitir que hubo civilizaciones capaces de anticipar catástrofes globales, medir fuerzas planetarias y registrar ciclos que aún hoy intentamos comprender. Y eso lo cambia todo. En una llanura aislada, distante de cualquier gran centro antiguo conocido, se encontraron formaciones subterráneas organizadas en patrones que solo tienen sentido cuando se observan desde lo alto. No son símbolos religiosos ni marcas territoriales. Son mapas de algo que no debería ser cartografiable en esa época. Han fallas geológicas activas, líneas de estrés de la corteza terrestre y zonas de impacto recurrente. Lo más inquietante es que estudios modernos confirmaron la precisión de estas marcas. Estas estructuras no fueron hechas para durar milenios por casualidad. El tipo de piedra elegido, la forma en que fue encajada y la profundidad a la que se encuentra indican una intención clara en resistir eventos extremos. No guerras, no saqueos, sino algo proveniente del propio planeta. Cuando geólogos analizaron el lugar, percibieron señales de presión y desplazamiento compatibles con eventos que solo reconocimos oficialmente mucho tiempo después. En otro punto del mundo, registros en tablillas de arcilla describen un error en el ritmo del mundo. No un terremoto aislado, no una inundación común, sino una secuencia de colapsos interconectados. El cielo se oscurece, las aguas avanzan, el suelo se parte, y el tiempo deja de seguir el patrón esperado. Durante siglos, esto se leyó como mito, hasta que datos paleoclimáticos comenzaron a confirmar una anomalía abrupta, exactamente en el período descrito. El detalle más ignorado en estos relatos no es el desastre, sino la preparación. Depósitos sellados, ciudades abandonadas de forma ordenada, sistemas de almacenamiento vacíos, como si se hubieran usado hasta el último recurso. No hay señales de pánico, hay señales de ejecución de un plan basado en conocimiento previo. Y eso plantea una pregunta peligrosa. ¿Quién avisó? Ciertos instrumentos encontrados en estos contextos no encajan en ninguna categoría conocida. No son armas, no son herramientas agrícolas, no son ornamentos. Cuando se analizan bajo microscopía moderna, revelan marcas de uso repetitivo en funciones altamente específicas, como medición, alineación y calibración. Instrumentos hechos para observar fenómenos que no eran visibles a simple vista. O eso creíamos. Existe un patrón recurrente de abandono sincronizado en regiones distantes entre sí. Ciudades enteras dejadas casi al mismo tiempo, sin señales de invasión. La ciencia tradicional trata esto como coincidencia o colapso económico. Pero cuando los datos se superponen, surge una sincronía imposible de ignorar. Algo ocurrió a gran escala, y alguien lo percibió antes. Textos bíblicos antiguos hablan de tiempos abreviados y días contados. Cuando se cruzan con registros de otras culturas, estas expresiones aparecen con variaciones sorprendentemente similares, no como creencia compartida, sino como descripción de experiencia, como si distintos pueblos estuvieran intentando registrar el mismo fenómeno con lenguajes distintos. Esto no es influencia cultural, es observación común. Lo que asusta no es la existencia de estos registros, sino lo que se hizo con ellos. Muchos fueron reclasificados, otros retirados de exposición. Algunos simplemente desaparecieron de los catálogos públicos, no por falta de autenticidad, sino por exceso de implicaciones. Porque aceptar estos datos exige revisar la línea del tiempo, el concepto de avance lineal y la idea de que somos el ápice de la comprensión. Y lo más inquietante, aún,
no se ha dicho, porque hay indicios de que estos fenómenos no pertenecen solo al pasado distante. Hay señales de repetición de ciclos, de algo que regresa cuando se cumplen ciertas condiciones, y es exactamente de eso de lo que trata la próxima parte. Existe un detalle que casi siempre pasa desapercibido. Cuando se habla de ciclos históricos, no se repiten de forma idéntica. Resuenan, cambian de forma, pero mantienen la misma esencia. Y cuando investigadores comenzaron a alinear datos geológicos modernos con registros antiguos, considerados simbólicos, percibieron algo desconcertante. Los intervalos coinciden, no por aproximación, por patrón. En registros olvidados de una cultura costera sepultada por sedimentos marinos, hay menciones a un fenómeno llamado retorno del peso invisible. No se describía como una entidad, sino como una condición del mundo, algo que se acumulaba silenciosamente hasta que el equilibrio se rompía. Hoy, los físicos usan otro lenguaje para hablar de algo similar a tensiones acumuladas en sistemas planetarios interconectados. En lugares extremadamente alejados entre sí, se encontraron marcadores temporales tallados en piedra, no como calendarios comunes, sino como cuentas regresivas. No indican fechas conmemorativas, indican límites. Cuando se alcanzaban ciertos números simbólicos, algo debía ocurrir. Lo intrigante es que estas cuentas no siguen ciclos solares ni lunares conocidos. Siguen variaciones que solo recientemente logramos medir con tecnología moderna. También está el enigma de los materiales. Ciertos artefactos presentan alteraciones estructurales que solo ocurren cuando se someten a campos energéticos intensos e inestables. No calor común, no impacto físico, algo más sutil y más profundo. Durante mucho tiempo, esto se atribuyó a procesos naturales aleatorios, hasta que experimentos controlados comenzaron a reproducir efectos similares, bajo condiciones extremadamente específicas. Textos antiguos hablan de señales en el cielo que no eran estrellas y de movimientos que confundían a los observadores. Durante siglos, esto fue tratado como lenguaje poético. Pero cuando astrónomos modernos analizaron eventos recurrentes de alteración en el campo magnético terrestre, percibieron correlaciones incómodas con estos relatos. No coincidencias, ventanas temporales. Lo más perturbador es que algunas de estas culturas parecen haber ajustado todo su modo de vida en función de estos ciclos. Cambios bruscos en la arquitectura, en la alimentación, en la organización social, no como evolución gradual, sino como respuesta de emergencia, como si supieran que estaban entrando en un periodo crítico, y no intentaran evitarlo, sino atravesarlo. En ciertos manuscritos, preservados por tradiciones religiosas, hay advertencias claras sobre escuchar las señales antes de que se conviertan en ruido. No es lenguaje místico. Vago-an es instrucción. Observar patrones, reconocer desvíos, prepararse antes de que el mundo cambie. Y difácil. Términos extraños para nosotros hoy, pero inquietantemente cercanos al lenguaje científico contemporáneo. Cuando climatólogos y geofísicos comenzaron a notar comportamientos anómalos en sistemas que antes se consideraban estables, algunos revisitaron estos registros antiguos por curiosidad. El resultado no se divulgó ampliamente, porque las similitudes eran demasiado grandes y las implicaciones demasiado profundas para explicarse en una nota al pie académica. Existe un consenso silencioso en ciertos círculos de investigación. Hay fenómenos que se repiten en escalas mayores de lo que nuestra memoria histórica acepta. Fenómenos que no se anuncian con espectáculos, sino con pequeñas alteraciones acumulativas, exactamente como se describe en estos registros antiguos. Exactamente como estamos observando ahora. Y aquí es donde la narrativa se vuelve personal, porque si estos ciclos son reales, si estas advertencias se basaban en observación y no en fe, entonces surge la pregunta inevitable: ¿en qué punto del ciclo estamos ahora? Y más importante aún, ¿quién está prestando atención? Hay un punto en toda investigación seria en el que los datos dejan de ser solo números y pasan a formar comportamiento. Y cuando ese comportamiento emerge,
revela intenciones, no de individuos, sino de sistemas enteros. Es exactamente aquí donde muchos investigadores retroceden, porque lo que empieza a aparecer no es cómodo, ni neutral, ni fácil de encajar en los modelos actuales. En regiones donde culturas antiguas desaparecieron de forma casi simultánea, hay un cambio súbito en los patrones de asentamiento poco antes del colapso. Poblados más pequeños surgen en áreas improbables, lejos de rutas comerciales, con acceso limitado a recursos tradicionales. No parece huida, parece reposicionamiento estratégico, como si el objetivo no fuera prosperar, sino sobrevivir a algo específico y temporal. Estos nuevos asentamientos comparten características curiosas en construcciones más compactas, paredes reforzadas, entradas estrechas y sistemas internos de circulación reducidos. No son ciudades de expansión, son ciudades de contención, arquitectura pensada para minimizar la exposición, conservar energía y resistir fuerzas externas. Y cuando ingenieros modernos analizan estos proyectos, encuentran soluciones que anticipan principios de resiliencia, solo formalizados mucho después. También hay un cambio claro en los objetos dejados atrás. Los ornamentos desaparecen. Las herramientas especializadas aumentan. Los elementos ligados a la medición, la observación y el registro se vuelven más comunes que los objetos rituales. Esto sugiere una sociedad enfocada menos en la expresión simbólica y más en el monitoreo, como si estuviera esperando algo, atenta a señales sutiles que podrían indicar el momento correcto para actuar. En textos preservados por tradiciones religiosas y administrativas, surge un lenguaje inusual para la época, términos que indican conteo, vigilancia, paciencia forzada. No hay glorificación del desastre. Hay una aceptación tensa, la idea de que ciertos eventos no pueden evitarse, solo atravesarse con preparación. Esto no es fatalismo, es estrategia. Lo más inquietante es la ausencia de registros. Después de cierto punto, no hay relatos del evento en sí, tan solo del antes, como si el después no hubiera tenido sobrevivientes capaces o autorizados de registrar lo ocurrido. Este vacío no es accidental. Aparece en múltiples culturas, en diferentes continentes, siempre después de descripciones similares de señales y advertencias. Algunos estudiosos sugieren que estas civilizaciones no fueron destruidas, sino transformadas, que parte de la población pudo haber sobrevivido en condiciones diferentes, quizá aisladas, quizá integradas a grupos posteriores. Esta hipótesis es controvertida, pero explicaría ciertos saltos inexplicables de conocimiento en periodos siguientes, conocimiento que surge sin una fase experimental aparente. También está el silencio institucional moderno. Cuando estos patrones se presentan en conferencias, la reacción rara vez es un debate abierto. Es un cambio de tema en reclasificación, invitaciones a centrarse en algo más seguro, no porque los datos estén equivocados, sino porque conectarlos crea una narrativa que escapa al control académico tradicional. Este comportamiento se repite fuera de la arqueología, en la climatología, en la geofísica, en los estudios solares. Pequeñas anomalías se tratan de forma aislada, nunca como parte de un sistema mayor, porque los sistemas mayor-res exigen preguntas mayor-res. Y las preguntas mayor-res exigen respuestas que nadie quiere dar públicamente. Todo esto nos conduce a un punto inevitable. Así, estas civilizaciones antiguas reorganizaron sus vidas en respuesta a señales que hoy comenzamos a detectar nuevamente. Entonces estamos ante una elección: ignorar, como tantos hicieron, o intentar entender lo que ellos entendieron, antes de que el silencio se repita. Existe una diferencia crucial entre prever y reconocer. Prever exige modelos. Reconocer exige memoria. Y es exactamente eso lo que parece haberse perdido con el tiempo. La memoria de que ciertos fenómenos no anuncian su llegada con espectáculos, sino con patrones discretos que solo tienen sentido cuando alguien ya los ha visto antes. Las civilizaciones antiguas, todo indica, ya los habían visto.
en registros fragmentados, preservados por linajes específicos y no por instituciones oficiales. Hay descripciones de tiempos de observación, períodos en los que los líderes no gobernaban, sino que esperaban. Las decisiones se suspendían, las expansiones se interrumpían, los conflictos se posponían, no por debilidad, sino por prudencia, porque algo mayor estaba en movimiento, y cualquier error de sincronización podía ser fatal. Estos períodos coinciden con cambios abruptos en los registros naturales en capas de hielo, con composiciones extrañas, anillos de árboles comprimidos, sedimentos marinos fuera de patrón. La ciencia moderna reconoce estas señales como indicadores de eventos rápidos e intensos. Lo que no explica es cómo las culturas antiguas sabían exactamente cuándo entrar en estos tiempos de espera. Hay indicios de que este conocimiento no estaba ampliamente difundido. No formaba parte de la vida cotidiana. Era restringido, transmitido en círculos cerrados, mediante lenguaje simbólico, rituales de silencio e instrucciones indirectas, no para crear misterio, sino para evitar el pánico. Porque cuando se lidia con fenómenos incontrolables, la información mal distribuida es tan peligrosa como el evento mismo. Ciertos objetos encontrados en contextos ceremoniales no parecen tener una función religiosa tradicional. Son demasiado simples para el culto, demasiado complejos para la decoración. Cuando se analizan como instrumentos de referencia, no de medición exacta, sino de comparación, cobran sentido. Servían para verificar desviaciones, pequeñas diferencias que indicaban cuando algo estaba fuera del ritmo esperado. Textos antiguos hablan de oídos atentos a la tierra y ojos en el movimiento invisible. Hoy usamos sensores, satélites y algoritmos para hacer algo similar. Pero el principio es el mismo: observar variaciones mínimas para anticipar cambios mayores. La diferencia es que ellos no intentaban controlar el fenómeno, intentaban alinearse con él. Lo más desconcertante es percibir que, en varios casos, estas culturas decidieron no registrar todo. Hay instrucciones claras para borrar, sellar o distorsionar ciertos conocimientos después de su uso, no por miedo al olvido, sino por miedo al uso indebido. Como si supieran que, en manos equivocadas, ese entendimiento podría causar más destrucción que protección. Este comportamiento resuena en tradiciones religiosas que hablan de conocimiento demasiado pesado para ser cargado por muchos, no como elitismo, sino como responsabilidad. Saber demasiado pronto, puede llevar a la acción equivocada, y actuar en el momento equivocado, según estos registros, era el verdadero desastre. Hoy, cuando observamos intentos de unificación forzada de datos complejos en narrativas simplificadas, vemos el mismo riesgo: reducir fenómenos sistémicos a explicaciones cómodas, ignorar alertas, porque no encajan en agendas inmediatas. Exactamente lo opuesto a lo que estas civilizaciones hicieron. Y es aquí donde la tensión alcanza un nuevo nivel, porque si este conocimiento fue deliberadamente fragmentado, si sobrevivió solo en ecos simbólicos y pistas dispersas, entonces cada fragmento recuperado hoy carga un peso enorme, no solo de comprensión, sino de lección. ¿Qué hacer con esto ahora? Llega un momento en que todos los fragmentos dispersos comienzan a alinearse, no porque alguien haya decidido forzar una narrativa, sino porque la propia realidad insiste en repetir el mismo diseño. En ese punto, la investigación deja de ser académica y se vuelve existencial, porque lo que está en juego no es solo lo que ocurrió con civilizaciones antiguas, sino lo que sucede cuando un sistema ignora señales que ya fueron reconocidas antes. Existen registros de última instancia, no advertencias iniciales, no preparaciones lentas, sino señales finales. Descripciones de cambios demasiado rápidos para una adaptación gradual. Cielos con colores alterados, sonidos que no provenían de ningún lugar específico, comportamientos extraños en animales, migraciones desordenadas, desapariciones súbitas. Hoy, la ciencia estudia fenómenos similares de forma aislada,
En aquel entonces, fueron observados como un conjunto. En ciertos lugares, hay evidencias de interrupción abrupta de actividades altamente organizadas, proyectos inconclusos, registros interrumpidos a mitad de frases, instrumentos dejados exactamente donde estaban siendo usados. Esto no es un abandono planificado, es cesación, como si el tiempo disponible simplemente se hubiera agotado. Y esto contradice la idea de un colapso lento y predecible que tanto nos reconforta. Textos preservados en tradiciones bíblicas hablan de puertas que se cierran y límites que no pueden cruzarse después de cierto punto, no como castigo moral, sino como consecuencia natural. Un sistema que alcanza un umbral no negocia, cambia de estado, el lenguaje es simbólico, pero el concepto es físico, irreversible, lo que más incomoda a los investigadores que se adentran. En estos datos no es la posibilidad de repetición, sino la semejanza estructural con comportamientos actuales. La confianza excesiva en la estabilidad, la creencia de que la tecnología equivale a control. La idea de que si algo realmente grande estuviera por suceder, habría una advertencia clara, pública e incuestionable. Los registros antiguos dicen exactamente lo contrario. También está el factor humano. En varias culturas, los líderes que intentaron advertir sobre estas señales fueron descritos como exagerados, alarmistas o inconvenientes. Algunos fueron ignorados, otros silenciados. No por maldad, sino por incomodidad colectiva. Aceptar ciertos avisos exige interrumpir rutinas, revisar prioridades y abandonar la ilusión de normalidad. Pocos están dispuestos a hacerlo. Curiosamente, esos mismos textos indican que no todos fallaron. Pequeños grupos parecen haber entendido el momento correcto para actuar, no para escapar por completo, sino para reducir pérdidas. No salvaron civilizaciones enteras, pero preservaron líneas de continuidad, conocimientos básicos, memorias fragmentadas, lo suficiente para que algo pudiera recomenzar. Esto explicaría por qué, después de grandes vacíos históricos, surgen culturas con competencias inesperadas, no como herederas directas, sino como portadoras de ecos. Técnicas reaparecen sin fase de aprendizaje. Principios regresan sin un origen claro, como si alguien hubiera atravesado el caos, llevando solo lo esencial. Hoy, al observar señales que comienzan a salirse del patrón histórico reciente, la pregunta deja de ser ¿esto puede suceder? Y pasa a ser ¿qué hacemos cuando reconocemos que ya sucedió antes? Porque reconocer implica responsabilidad. Y la responsabilidad implica decisión. Todo lo presentado hasta ahora apunta a un momento específico. El instante en que ignorar deja de ser neutralidad y se convierte en elección. Y la parte final de esta narrativa no trata del pasado distante. Trata de el ahora, del punto exacto en el que estamos insertos en este ciclo antiguo. Existe una razón por la cual casi todas las culturas que reconocieron estos ciclos hablaban del presente como el momento más difícil de identificar, no por falta de señales, sino por exceso de ruido. Cuando todo parece urgente, nada parece definitivo, y es precisamente en este entorno donde los patrones más antiguos se vuelven invisibles para quienes no saben qué buscar. Los registros antiguos nunca describen el final como un evento único y espectacular. Hablan de un periodo de transición en el que las cosas siguen funcionando, hasta que dejan de hacerlo. Un tiempo en el que el mundo aparenta normalidad, mientras las bases se desplazan lentamente. La ciencia moderna llama a esto inestabilidad sistémica. Ellos lo llamaban tiempo de elección. Lo que hace diferente a la hora no es la existencia de los fenómenos, sino el volumen de datos disponibles. Nunca tuvimos tanta información n-, y nunca estuvimos tan fragmentados. Cada señal se analiza de forma aislada, diluida en explicaciones parciales. El todo desaparece. Y eso es exactamente lo que los registros antiguos advierten. Evitar perder el diseño mayor mientras se discute el detalle menor. Hay un pasaje recurrente en textos bíblicos y administrativos antiguos
que habla de vigilar sin anunciar, no como secreto elitista, sino como protección colectiva. Cuando el reconocimiento llega antes de la preparación, el miedo domina. Cuando la preparación llega antes del reconocimiento público, hay posibilidad de atravesar. Esta lógica no pertenece al pasado, es atemporal. Lo más incómodo es percibir que muchas de las decisiones que estas civilizaciones tomaron antes del colapso implicaban desaceleración, contención y revisión de prioridades. Exactamente lo opuesto al impulso moderno de acelerar, expandir y consumir. No porque la expansión sea errónea, sino porque hay momentos en que crecer significa debilitarse. Los fenómenos que la ciencia no logra negar no exigen fe, exigen humildad histórica. La aceptación de que otros vinieron antes, observaron con atención, erraron, aprendieron e intentaron advertir, no con señales luminosas, sino con símbolos, patrones y advertencias sutiles, porque sabían que el futuro solo escucharía aquello que estuviera dispuesto a descifrar. Este video no ofrece respuestas cerradas, porque los registros tampoco las ofrecen. Brindan algo más valioso, han criterios, han formas de observar, maneras de reconocer cuando un sistema se acerca a un umbral, no para prever fechas, sino para entender comportamientos, no para controlar el mundo, sino para no ser sorprendidos por él. Si hay un mensaje común, atravesando todos estos fragmentos, es este: el peligro nunca fue lo desconocido, siempre fue la falsa sensación de familiaridad, la creencia de que, porque algo nunca ocurrió en nuestro tiempo, no puede volver a ocurrir. La historia antigua existe para romper esa ilusión. Y quizá el mayor fenómeno que la ciencia aún resiste admitir, sea esta: en el pasado, no está muerto. Observan, esperan, y en ciclos silenciosos, regresa, no para repetirse exactamente, sino para probar si aprendimos algo. Gracias por mirar. Y ahora, YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.